Hola, yo soy su operador financiero y hoy les voy a explicar cómo se calcula la tasa de cambio. La tasa de cambio es, en términos muy simples, el precio de una moneda expresado en relación a otra moneda. Por ejemplo, la tasa de cambio de Perú a Venezuela es el precio del bolívar venezolano expresado en soles peruanos, que es la moneda de Perú. La tasa de cambio de Colombia a Venezuela es el precio del bolívar expresado en pesos colombianos, que es la moneda de Colombia. Es importante aclarar que varios países de Latinoamérica tienen monedas que se llaman el peso. Por ejemplo, México tiene el peso mexicano, República Dominicana el peso dominicano, Cuba el peso cubano, Colombia peso colombiano, Argentina peso argentino, Chile peso chileno, y aunque tienen el mismo nombre peso, son monedas completamente diferentes. Les voy a explicar cómo se calcula la tasa de cambio de Colombia hacia Venezuela, o lo que es lo mismo, cuál es el precio del bolívar de Venezuela en Colombia. Y para esto nosotros utilizamos una moneda de referencia. Esta moneda siempre es el dólar de Estados Unidos. En la práctica veremos que también se utilizan criptomonedas, pero este es otro tema. Sin embargo, la matemática es exactamente la misma. Supongamos que la tasa de cambio del dólar en Colombia, o lo que es lo mismo, el precio del dólar en Colombia, sea de 4.000 pesos colombianos. Entonces yo tengo un dólar y me entregan 4.000 pesos. O yo tengo 4.000 pesos colombianos y me entregan un dólar de Estados Unidos. Y supongamos que la tasa de cambio en Venezuela del dólar sea de 5 bolívares. O lo que es lo mismo, el precio del dólar en Venezuela es igual a 5 bolívares. Entonces, agarro el precio del dólar en Colombia y lo divido entre el precio del dólar en Venezuela. Es decir, 4.000 dividido entre 5. Y le doy clic a igual y esto me da 800. ¿Cómo se lee este resultado? Se lee que por cada 800 pesos colombianos a mí me entregan un bolívar de Venezuela. O lo que es lo mismo, por cada bolívar de Venezuela a mí me entregan 800 pesos colombianos. Listo, eso es todo. Así es como se calcula la tasa de cambio de Colombia hacia Venezuela. O la tasa de cambio del peso colombiano al bolívar de Venezuela. Hay países, sin embargo, donde es al revés. Por ejemplo, queremos saber cuál es la tasa de cambio del euro al bolívar venezolano. Países como España, Portugal, Italia manejan el euro como moneda nacional. Entonces queremos saber cuál es la tasa de cambio del euro al bolívar de Venezuela. Y aquí lo hacemos al revés. Aquí es el precio del dólar en Venezuela dividido entre el precio del dólar en Europa. O lo que es lo mismo, la tasa de cambio dólar-euro. Así que sería 5 bolívares dividido entre, ¿cuánto? 0.85, que es aproximadamente la tasa de cambio dólar-euro. Y lo duplica igual. Y esto me da 5.88. Significa que a mí me entregan un euro y yo entrego 5 bolívares y 88 centavos. Vamos a ver la tasa de cambio de República Dominicana al bolívar. Bueno, un dólar, el precio del dólar en República Dominicana es aproximadamente 65 pesos dominicanos. Entonces agarro el precio del dólar en Venezuela y lo divido entre 65 y le doy clic a igual. Pero resulta que en República Dominicana no se acostumbra a expresar la tasa de cambio del bolívar así. Ellos la multiplican por 1000. ¿Por qué la multiplican por 1000? No hay una razón financiera. Es que así acostumbraron a la gente, o mejor dicho, así acostumbraron a los venezolanos en República Dominicana. Entonces así se expresa. Y queda 76.92. Y esto me lleva a un punto importantísimo. Y es que la tasa de cambio hay que saberla decir. Porque la gente tiene la mala costumbre de no utilizar términos exactos cuando hablamos de dinero. Por ejemplo, yo acabo de decir que en este ejemplo, en este ejercicio, la tasa de cambio del peso colombiano al bolívar de Venezuela es de 800. Supongamos que no sea de 800, sino que sea de 820. Pero uno va a la frontera, lo que es San Antonio del Táchira, San Cristóbal,
y no te lo expresan así. Por ejemplo, 820 te lo dicen 82, o te dicen 820, o te lo escriben 0.00820, o te lo escriben 0.82. Y aunque matemáticamente hay una gran diferencia, la gente, o en el lenguaje popular, es lo mismo. 820 es igual a 82, es igual a 0.0082, es igual a 0.82, es igual. O hay gente que le dice 820, ni siquiera 820, sino le da pereza decir 800, así que dicen 820. Por eso es muy importante saber cómo ubicarse. ¿Qué países utilizan el precio del dólar arriba en el país, como en Colombia, por ejemplo? ¿Y en qué países se utiliza el precio del bolívar arriba, del dólar en Venezuela arriba? Es decir, en el numerador. Tampoco hay una regla exacta. Hay que saber cómo lo expresan los cambistas de cada país. Entonces, si una persona va a operar en Colombia, hay que saber cómo se publica la tasa de cambio en Colombia. Si una persona va a operar en República Dominicana, tiene que saber cómo se suele publicar la tasa de cambio en República Dominicana, en México, en Perú, Argentina, Chile, etc. Y en segundo lugar, es importantísimo tener en cuenta que las tasas de cambio realmente, bueno, yo lo estoy simplificando, pero realmente existen dos categorías de tasa de cambio, y es la tasa de cambio de compra y la tasa de cambio de venta. En este video yo utilizo solamente una tasa de cambio para simplificarlo todo, pero en la práctica vamos a ver que es importante diferenciar las tasas de compra y de venta. Es decir, no es lo mismo mandar de Colombia a Venezuela que de Venezuela a Colombia. Hay una diferencia, y esa diferencia es la ganancia de los operadores cambiarios. Sin embargo, esto lo vamos a ver más adelante.